Muy buenas tardes, queridos docentes y estimados estudiantes. El día de hoy les traigo información sobre la semana de reflexión de los aprendizajes, teniendo en cuenta que estamos trabajando en una evaluación formativa. La semana 26 está denominada como Semana de Reflexión de los Aprendizajes y tiene orientaciones tanto para estudiantes como para docentes. Voy a explicar primero las orientaciones para los estudiantes. Como estudiantes debemos conocer cómo se va a evaluar los aprendizajes de los estudiantes en la educación a distancia. En términos de evaluación, se dará prioridad a la evaluación formativa, enfocando los esfuerzos de los estudiantes mediante los mecanismos disponibles durante la etapa a distancia. El proceso de evaluación debe estar alimentado por la escucha y el diálogo con los estudiantes, considerando estrategias de apoyo para la mejora de sus aprendizajes. La evaluación se realizará a partir de la evidencia. Ojo con esto. Nos dice que la evaluación se va a realizar a partir de las evidencias. Y estas pueden ser las producciones o actuaciones realizadas por los estudiantes. Se debe partir desde la valoración del esfuerzo del estudiante en la elaboración de sus productos. Quiere decir, jóvenes estudiantes, que en su evaluación se va a dar prioridad a la evaluación formativa. Va a estar centrado en la escucha y el diálogo con sus docentes. Y la evaluación va a partir de la evidencia o las producciones que ustedes van entregando día a día, sesión a sesión, semana a semana, en la estrategia Aprendo en Casa. Y estas evidencias ustedes las están enviando mediante fotografías, en algunos casos mediante videos, o comunicación directa con sus docentes o tutores, o en algunos casos también mediante el chat. Bien, continuamos. ¿Cuál es el propósito de esta semana? Que los estudiantes de los niveles de inicial, primaria y secundaria reflexionen sobre su propio proceso de aprendizaje a través de la revisión de los productos de su portafolio, con la finalidad de conocer sus avances, dificultades y oportunidades de mejora. Y está centrado en la autoevaluación. Para ello tenemos una pregunta orientadora, que es: ¿por qué es importante reflexionar sobre mis aprendizajes? ¿Será importante o no será importante reflexionar sobre nuestros aprendizajes, ¿no? Esa es la pregunta orientadora. Bien, en el desarrollo de la semana de reflexión sobre estos aprendizajes, en el caso de inicial tenemos Yo también tengo poderes, así está denominado. En el caso de primaria y secundaria, reflexionamos sobre nuestros aprendizajes para mejorar, ¿no? Que corresponde esta semana a la semana 26, no se olviden. ¿Qué aspectos debemos tener en cuenta? La mejora de los productos a partir de la reflexión desarrollada. Portafolio organizado de manera útil para mi aprendizaje. Compromiso de mejora del desarrollo de mis aprendizajes. Esos son los aspectos a tener en cuenta. En esta semana se desarrollarán actividades que llevan al estudiante a reflexionar sobre sus producciones en base a criterios de evaluación, luego a reflexionar sobre el desarrollo de su aprendizaje y finalmente a reconocer y valorar el uso del portafolio. Las preguntas orientadoras que tenemos es: en cuanto a reflexionar sobre tus productos, ¿cuál es el producto y cómo se esperaba que sea? ¿Qué características debería tener? ¿Cómo me sirven los criterios para desarrollar mis productos? Y en cuanto a reflexionar sobre el desarrollo de su aprendizaje, ¿qué he logrado hacer en relación al producto? ¿En qué se me presentaron dificultades? ¿Qué hice o qué haría para superar estas dificultades? Y finalmente, en cuanto a reconocer y valorar el uso del portafolio, nuestras preguntas serán: ¿para qué me sirve el portafolio? ¿Cómo puedo organizar mis productos en el portafolio para aprender mejor? Entonces, estas tres actividades son las que vamos a desarrollar como estudiantes en la semana número 26. Continuamos. En cuanto al último aspecto, que es reconoce y valora el uso del portafolio, en educación inicial tenemos las orientaciones para elaborar la carpeta de los tesoros, un portafolio lleno de aprendizajes. Y en este caso vamos a reflexionar con apoyo de nuestra familia, contestando a las siguientes preguntas: ¿para qué me sirve el portafolio? ¿Cómo puedo organizar mis productos en el portafolio para que me sirvan para aprender mejor? ¿Cómo organizo mis productos en mi portafolio para revisar mis avances o progresos o para ver lo que voy aprendiendo?
Esas son las preguntas que debemos contestar o responder o reflexionar en cuanto al nivel de educación inicial. En el caso de educación primaria, en el aspecto reconoce y valora el uso del portafolio, reflexionaremos sobre cómo organizar los trabajos hechos en casa y con el apoyo de la familia reflexionaremos ¿para qué me sirve el portafolio? ¿Cómo puedo organizar mis productos en el portafolio para que me sirvan para aprender mejor? ¿Cómo organizo mis productos en mi portafolio para revisar mis avances o progresos o para ver lo que voy aprendiendo? Y aquí tenemos una ficha de evaluación. Sigamos. En el caso de educación secundaria, ¿cómo reconocer y valorar el uso del portafolio? Aquí vamos a reflexionar sobre las preguntas siguientes. ¿Para qué me sirve el portafolio? ¿Cómo puedo organizar mis productos en el portafolio para que me sirvan para aprender mejor? ¿Cómo organizo mis productos en mi portafolio para revisar mis avances o progresos o para ver lo que voy aprendiendo? En este caso aquí tenemos un pequeño organizador visual del portafolio que nos dice qué es. Es un repositorio, puede ser un folder, un cuaderno o una carpeta digital. Allí recopilas todas tus producciones o evidencias. Es una evidencia de tu progreso. Y en cuanto a ¿qué colocaré en mi portafolio? ¿Qué colocaremos en nuestro portafolio? Vamos a colocaremos las evidencias que surjan de los retos que se te propondrán en la estrategia Aprendo en Casa, tanto en la web, la radio o la televisión. Colocaremos también las evidencias que tú te plantees como reto, las evidencias que tus docentes te puedan plantear si estás en contacto con ellas o con ellos. ¿Qué necesito? ¿Qué necesitamos en este caso? Necesitamos haber desarrollado las actividades de Aprendo en Casa, necesitamos los útiles escolares que tengas en el hogar y necesitamos también perseverancia y mucha perseverancia. ¿Y por qué organizarlo en un portafolio? Porque te ayudará a mantener ordenadas todas tus producciones, porque verás el recuento de aquello que aprendas y lo que podrás reforzar. Eso sería en el caso del nivel secundaria, que es en el aspecto reconoce y valora el uso del portafolio. Y en cuanto para los docentes, las orientaciones tenemos. El propósito. ¿Cuál es el propósito de esta semana? Que los docentes acompañen a los estudiantes en los procesos de autoevaluación y fortalezcan la evaluación formativa en su práctica pedagógica. Y esto se va a desarrollar en dos aspectos principales, el acompañamiento al estudiante y la reflexión sobre su propia práctica. En cuanto a las orientaciones para el docente tenemos, al interior de la guía docente para la programación semanal, se enfatizarán aspectos relacionados a la evaluación formativa como el uso de criterios de evaluación, desarrollo de la retroalimentación, recomendaciones para la mejora de su práctica pedagógica. Y estos aspectos recuerden que estará enfatizado en la guía docente de la programación semanal. Continuamos. En el aspecto de reflexión sobre su propia práctica, las preguntas orientadoras son: ¿están comprendiendo el propósito de aprendizaje? ¿Están comprendiendo los criterios de evaluación? ¿Cómo podrían ser más claros para ellos? ¿Estoy brindándoles retroalimentación? ¿Todos necesitan que los retroalimenten lo mismo? ¿Qué estrategias estoy desarrollando para ello? ¿Cómo podría mejorar la retroalimentación que les doy? ¿Qué aprendizajes han desarrollado mis estudiantes? ¿En qué aprendizajes han presentado mayor dificultad? ¿Qué estrategias didácticas están ayudando a mis estudiantes y cuáles no? Entonces son todas estas preguntas orientadoras que debemos respondernos en este momento de reflexión sobre nuestra práctica pedagógica. Y en cuanto al aspecto, retroalimenta en el proceso y en su producto final que realizamos dentro del acompañamiento al estudiante, debemos trabajar con el estudiante lo siguiente. Revisemos juntos los criterios y tus avances. ¿Cuál es el producto? ¿Qué características espera que tenga? He revisado cómo van tus avances y veo que has logrado, y ahí completamos los aspectos que han logrado nuestros estudiantes. ¿Qué has visto tú?
¿En qué crees que podría mejorar tu producto? He logrado hacer, y ahí hacemos que nuestros estudiantes puedan identificar lo que han logrado. Yo creo que podría mejorar si hago, y ahí dejamos que nuestros estudiantes puedan completar los aspectos que tienen que hacer o las actividades que les falta realizar para mejorar sus aprendizajes, en este caso para mejorar el producto que se les ha encomendado. También podrías hacer, y en este caso les damos unas recomendaciones al estudiante u orientaciones para que puedan mejorar sus productos. Entonces estamos acordando que vas a las actividades que vas a realizar para mejorar tu producto. Entonces, esta sería lo último, sería el compromiso que lleguemos con el estudiante sobre las actividades que tiene que realizar para que pueda mejorar su producto. El diálogo entre quien enseña y quien aprende es fundamental para la mejora del aprendizaje y la enseñanza. Bien, queridos amigos, eso sería lo que quería compartir. Recordemos que esta semana tenemos mucho trabajo, tanto como estudiantes y como docentes. Como estudiantes, preparar y tener listo nuestro portafolio. Y como docentes, ayudarnos en este proceso de reflexión sobre sus aprendizajes a nuestros estudiantes y junto a ello, nuestra reflexión sobre nuestra práctica pedagógica. Bien, queridos amigos, si les gustó el video, compártanlo, regálenme un gran like. Y si eres nuevo en este canal, suscríbete y activa la campanita para que recibas las notificaciones de nuestras publicaciones. Conmigo, hasta la próxima.